Hasta el minuto hemos visto cómo procesar señales en tiempo discreto a partir de una señal en tiempo continuo. La señal en tiempo continuo se muestrea a una frecuencia de muestreo que es al menos el doble de la llamada frecuencia de Nyquist, y eso nos permite en esta parte de acá, que es el muestrador ideal de señales continuas o analógicas a señales digitales, nos permite obtener una señal que en este bloque de acá se puede procesar de manera digital. Sin embargo, las señales que hasta el minuto hemos visto, en ese bloque de ahí, no corresponden a señales, como se llama a veces, full digitales. Eso quiere decir que las señales en el bloque de tiempo discreto son señales que toman en el tiempo valores discretos, ¿ya? Los cuales son múltiplos enteros de la frecuencia del periodo de muestreo. Pero en amplitud, ¿ya? Los valores son reales, no son discretos. Y es lo que un poco se muestra en el bloque de acá al medio. Tenemos una señal muestreada en el tiempo discreto, pero en los valores de amplitud, esa señal toma valores reales. Para procesar esto de manera full digital, lo que nosotros necesitamos hacer es tomar ahora estos valores de amplitud y hacerles una operación que va a ser un poco el análogo de lo que es el muestreo en tiempo discreto, y va a ser tomar muestras, ¿ya? Lo voy a decir así, tomar muestras de estos valores de amplitud que se van a mapear a valores discretos para la amplitud. Ese proceso se llama cuantización. Y lo que tenemos en el proceso de cuantización es lo siguiente. Nosotros vamos a hablar de lo que se llama rango dinámico, dynamical range. El rango dinámico es la diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor que una señal que yo quiero cuantizar, ¿ya? Que es una señal ya muestrada en tiempo discreto, es la que yo quiero transformar en valores digitales. Entonces, ese máximo rango dinámico, que en este caso aparece en el eje X, esto es un poquito extraño al principio, aparece en el eje X, ese es el rango dinámico. Y en este caso está mostrado como dos veces XM, donde XM es el valor máximo. Esto puede ser, por ejemplo, si tengo una señal que va entre los 0 y los 10 volts, el rango dinámico en ese caso es 10 volts, los 10 menos 0. O si tengo una señal, por ejemplo, un coseno, que tiene amplitud unitaria, entonces el rango dinámico es 2, porque estamos hablando de que la señal puede tomar valores entre un máximo de 1 positivo y un máximo de 1 negativo, ¿ya? Etcétera. Pero eso es lo que está aquí, en la entrada que corresponde al eje X de la señal a cuantizar. Entonces, de acuerdo a lo que yo pueda hacer en cuanto a cuantización, vamos a obtener la siguiente fórmula para obtener lo que MATLAB al menos aparece después como el delta de voltaje que nosotros vamos a utilizar. El rango dinámico del DR nosotros lo vamos a dividir por 2 elevado a n, donde n es el número de bits que nosotros vamos a usar para cuantizar. Por ejemplo, si yo tengo para cuantizar 3 bits, entonces, y tengo un cierto rango dinámico, entonces ese rango dinámico lo vamos a dividir en 2 elevado a 3, 8 partes. ¿Ya? Y esas 8 partes, que son las que se muestran en este ejemplo, por ejemplo, son las que nosotros utilizamos para generar los valores cuantizados. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí abajo está en la parte C de la figura, lo que se encuentra es el error de cuantización, y es el error que nos va a dar la diferencia. Ese error corresponde a la diferencia entre el valor real y el que nosotros hacemos. Por ejemplo, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Nosotros entramos con un valor, en este caso, para X. Supongamos que ese valor cae aquí, en este numerito de ahí, que está entre 5 delta partido por 2 y 7 delta partido por 2. El valor cuantizado va a corresponder, en este caso, a ese valor de ahí, que corresponde a 2 delta. ¿Ya? Y adicionalmente a este 2 delta nosotros le vamos a asignar una palabra de código, estamos usando 3 bits, que va a ser la palabra de código 010, que en este caso no voy a entrar en mayores detalles, pero lo que ustedes pueden ver de aquí claramente es que cualquier valor que caiga en este rango, ¿ya? De 2xm, nosotros vamos a mapearlo solamente a 8 valores discretos, que son los que corresponden a esta franja de aquí. Por ejemplo, si algo cae en este rango de ahí hasta ahí, se mapea en este valor 1000.
Cualquier cosa que caiga entre este valor de aquí de x y ese valor de ahí de x se mapea en el valor 1, 0, 1, etc. Y esa es la función escalera que aparece ahí, que es lo que me permite hacer el mapeo. ¿Ya? El mapeo desde cualquier punto en esta zona de acá, cualquier punto en esta zona de aquí para el caso del para el caso del cuantizador, ahí eso se mapea simplemente a esa palabra de código, ¿ya? O se mapea un valor entero ahí. Eso es lo que permite hacer la cuantización. Esto hace entonces que lo que nosotros observemos como una señal digital es, si la señal en tiempo continuo es la señal continua que se ve atrás en negro, la señal full digital es la que nosotros vemos en esa escalera, ¿ya? Pero hay que representarla o interpretarla un poquito. En este caso, lo que tenemos es que, por ejemplo, cuando nosotros muestramos y consideramos esa muestra de ahí nomás, ¿ya? La muestra que yo marco con el tiempo que está un poquito más adelante de 0,6, esa muestra de 0,6 entonces va a ser para el instante de tiempo discreto, para el instante de tiempo continuo, pero solamente la muestra que nosotros vamos a discretizar, que es 0,6, ese corresponde al valor. Vámonos al primero, por ejemplo, ese valor de ahí, voy a tomar en el valor en tiempo discreto n igual a 0, vamos a tener el valor 0 discretizado, ¿ya? Utilizando una cierta cantidad de bits. Después, para el siguiente instante de tiempo en este caso, que es el que se corresponde con ese punto de ahí, ¿ya? Nosotros vamos a tener acá un valor discretizado en el tiempo, que va a ser un n igual a 1, y va a corresponder a esta palabra, a este valor cuantizado para el valor de amplitud, etc. Eso nos va a hacer entonces que nosotros, si nosotros graficamos la diferencia entre la señal continua, que es esa señal que aparece suave ahí, versus la señal full digital, que es la que aparece en como una serie de escaleras, nosotros obtenemos esta señal de acá, que es la del medio, que es la del error, que es la señal que corresponde al error en tiempo continuo, ¿ya? Al error en tiempo discreto, entonces va a ser solamente el error en los instantes donde nosotros muestramos, ¿ya? Ahora, no es difícil mostrar de que si yo utilizo n bits, lo que me genera una partición, ¿ya? O me genera una cantidad de 2 elevado a n distintas particiones, entonces el agregar un nuevo bit hace que nosotros aumentemos la razón, la R de ahí, ¿ya? Señal a ruido de cuantización, signal to quantization noise ratio, que está ahí, esto aumente en 6 dB, ¿ya? Esto no es fácil de ver y hay que acordarse un poquito de lo siguiente. Cuando uno dobla la potencia, entonces nosotros hablamos de 3 dB, ¿ya? En este caso, el doble de eso es 6 dB y eso corresponde a que el error de cuantización en el fondo corresponde a, si yo divido un intervalo en unitario, entonces el error que cometo máximo es la mitad de ese intervalo y de ahí aparecen los otros 3 bits, los otros 3 dB extra asociados a cada uno de esos bits que está ahí, más una pequeña constante que aparece asociada al 1.76. Más o menos esa es la forma de ver de por qué el agregar un bit extra a la palabra de código me permite a mí aumentar en 6 dB mi razón señala ruido, o lo que es lo mismo disminuir en 6 dB el error de cuantización, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Esto es la reconstrucción a partir de la señal full digital de una señal al tiempo continuo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, esto se hace, por ejemplo, utilizando una técnica de reconstrucción que es la de sample and hold, que mantiene el valor de la muestra hasta el siguiente periodo de tiempo. ¿Esto cómo se hace? Bueno, la reconstrucción ideal es utilizando esa caja en el tiempo, ¿ya? Esa función rectangular en el tiempo, que lo que hace va a ser que si yo tengo esta secuencia que está acá a la izquierda de valores muestreados, tanto en el tiempo como cuantizados en la amplitud, el sample and hold va a hacer que se mantengan esos valores para generar una señal de tiempo continuo, ¿ya? Lo que hace es, si este es nuestro pulso cuadrado en el caso del tiempo, lo que hace es desplazarlo, amplificarlo por cada uno de los valores de las muestras, que es el numerito ahí está el desplazamiento, y lo suma, ¿ya? Ahora, como vimos, por la dualidad de tiempo-frecuencia y por lo que todo el tema que la transformada de Fourier es un par,
Bueno, cuando yo tengo una caja en el tiempo, en frecuencia, la respuesta de frecuencia de esto es un sinc, y eso es lo que se observa acá arriba, en esa zona ahí. Bueno, eso hace que mi reconstrucción vía sample and hold sea bastante más suave en frecuencia. Esto es abrupto, al menos teóricamente esto es abrupto en el tiempo, lo que hace que en frecuencia sea más suave, y lo que al mismo tiempo hace que en la práctica yo esta cosa no la pueda hacer, ya tengo que hacerlo un poco más suavizado, y lo que me va a pasar es que se me van a generar ahí errores en la reconstrucción, y eso vaya a tener que usar un filtro de algún otro tipo, más allá de la reconstrucción usando el sample and hold. Ahora, ¿qué es lo que me pasa a mí en el caso del sample and hold en términos de frecuencia? Bueno, si esta de acá corresponde a la señal, ¿ya? Al espectro de la señal en frecuencia, perdón, el espectro de la señal tiempo discreto, y vemos que está el espectro repetido. ¿Se fijan? Ahí hay una copia y otra copia, etc. Bueno, lo que tengo que hacer entonces para poder reconstruirla a través del sample and hold es multiplicar o sea, hacer la convolución entre el espectro del filtro de reconstrucción y mi filtro original. El problema es que este espectro, ¿ya? No es como estaba marcado arriba, aquí arriba. Si esto es una caja en el tiempo, esto va a ser un sinc en frecuencia, y el sinc es redondeado. Eso va a hacer que a la hora de hacer la reconstrucción yo vaya a tener problemas con el espectro. Si se fijan, si este es el espectro en frecuencia, ¿ya? El espectro. Este es el espectro del filtro de sample and hold. Eso hace que la convolución de las dos cosas, ¿ya? En este caso está marcado como la convolución entre la arriba y la perdón, en este caso está puesto como no fue convolución en frecuencia, sino que se hace un producto en frecuencia. Fíjense aquí, retiro lo dicho. Aquí está el sample and hold, aquí está la entrada digital. Entonces esta salida de acá es una convolución en el tiempo, lo que hace que sea un producto en frecuencia, y eso hace que el espectro original, se fijen, que aparece acá, aparezca distorsionado. Los lóbulos laterales aquí, eso hay que eliminarlo, y eso no es tan difícil de eliminar porque uno va a cortar o va a filtrar en FSOS medio, ¿ya? En la folding frequency. Sin embargo, este efecto de acá aparece ahí, y aquí también se suaviza un poco los espectros laterales. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacemos entonces para poder arreglar ese espectro y obtener este espectro y no una cosa así? Bueno, lo que podemos hacer es, si nosotros sabemos cuál es el espectro que nos va a generar este filtro de sample and hold, que es este de aquí, ¿ya? Si nosotros sabemos cuál es ese espectro, entonces lo que nosotros podemos hacer es compensar multiplicando también en frecuencia por el inverso de este, y eso es este efectito de acá, ¿ya? Ese efecto de acá. Y lo que nosotros hacemos ahí es la compensación, y es ahora el producto entre este, ¿ya? Vea este, de acá. Filtramos estos términos de acá ahora, aquí, y aplicamos la compensación. Eso me permite a mí ahora recuperar el espectro original de la manera más aproximada posible, ¿ya? Ese es el precio a pagar entonces por la reconstrucción de sample and hold. Simple en frecuencia, perdón, simple en el tiempo, pero esa simpleza en el tiempo, que viene de mantener los valores en el tiempo, hace que se produzcan artefactos en frecuencia, que son los que aparecen en el espectro aquí, ¿ya? Y eso, si yo los conozco, los puedo compensar en algún minuto, y que corresponde a eso, que en vez de filtrar, se fijan, en vez de filtrar solamente estas componentes de aquí, esas de ahí, de la izquierda y de la derecha, que corresponden a FSOS medio, hacia arriba y hacia abajo, en vez de filtrarlas, yo las filtro, pero además agrego un efecto de rebajar los bordes que aparecen ahí arriba, ¿ya? Producto de la respuesta a frecuencia que tiene el sample and hold, ¿ya? Entonces, lo que me ocurre finalmente es el bloque que está acá. Aquí tengo la señal continua, en tiempo continuo. Aquí está la señal muestra en tiempo discreto. Aquí está mi bloque de sample and hold y mi filtro de reconstrucción, que tiene que tener las dos cosas, ¿ya? Aquí está la parte del corrimiento en el tiempo. Aquí está el sync, ¿ya? Y aquí aparece ese
es el efecto de ese A por el seno de ese término que está ahí. Ese es lo que me permite a mí hacer la reconstrucción de la señal, compensando los efectos del filtro de sampling Hall. ¿Ya? Y ahí está un gráfico nomás de esta situación donde vemos todas las partes. Esta es la señal de tiempo continuo, esta es la señal de tiempo discreto, donde estos valores acá de amplitud son reales. Después voy y cuantizo, ¿ya? Utilizando por ejemplo el sample and hold. Y tengo esos valores de ahí, se fijan, están discretizados tanto en el tiempo aquí como en amplitud. Ahora en el tiempo, si bien están discretizados por la forma de escalera que tiene, están discretizados, pero esto está puesto en tiempo continuo todo el rato. Y después cuando hago mi filtro de reconstrucción, bueno, como todo esto lleva una suerte de procesamiento, se produce con respecto a la señal original un pequeño retardo.